el mundo de la construcción, tan tácitos como poder buscar un ejemplo en los computadores o en internet, puedes buscar un ejemplo en internet de una construcción donde se hayan basado en geometría descriptiva para poder realizar figuras o formas que mejoren su resistencia física y también que mejoren su, su apariencia física. ¿Qué aporta la clase? O sea, ¿qué construcción emblemática ustedes dicen o qué creen que ha contribuido con, Yo con pienso esta... que muchas, ¿no? Por ejemplo, digamos la Torre Eiffel, el Arco del Listo, listo. Triunfo. Digamos, un ejemplo para usted sería la Torre Eiffel, Sí, ¿sí? claro. Bien, bien, bien. ¿Qué figuras podemos encontrar ahí en la Torre Eiffel? ¿Qué figuras? Ah, Triángulos. triángulos, sí. Una pirámides triangulares, ¿no? Sí, también. Esto, vamos a ver qué otra figura. Bien, mira, aquí tenemos la Torre Eiffel, entonces aquí vemos triángulos, ¿sí? ¿Ustedes saben qué son las cerchas? Sí, claro. Eso Yo no. es, bueno, la cercha es un componente eh, para la construcción de ingeniería civil, para construcción de techos especialmente, donde se hace muy hace o ayuda a la estructura a generar muchísima resistencia para recibir pesos, como lo es un techo. Ustedes saben que un techo pues tiene que primero soportarse a sí mismo y después tiene que enlazar toda la estructura. Además tiene que soportar los pesos del agua, el aire, ¿sí? Entonces, Emplean este, una fuerza en conjunto. sí, entonces, claro, desarrollamos entonces un solo objeto con una excelente carga mecánica. Bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Entonces las cargas puntuales hacia dónde trabajan y pues esto nos ayuda a poder hacer construcciones mucho más grandes. Eso es la Torre Eiffel, una cercha gigante, eh, ¿sí? Para poder soportar o poder indicar esta escultura o esta gran edificio que es que es símbolo, ¿no? Casi que de una nación, no tanto como de un país, sino ya más o menos, ya más que una ciudad, disculpen, más de una nación, más de Francia que de París. Ellos están tan orgullosos de su Torre Eiffel y creo que fue construida en Estados Unidos, al igual que al igual sí, al igual que la Estatua de la Libertad. Profe, no sé si pueda mirar la Casa Milá, La, una arquitectura muy bonita. Casa sí, Milá. miren, listo, la Casa Milá. Es de Gaudí, esa está ubicada en Muy Barcelona. bonita. Por la Ajá. misma cuadra donde está ubicado esto, encontramos mira, vamos a verlo en el mapa, y encontramos varias ubicaciones o varias casas de él. Entonces, pues es una calle emblemática de Barcelona, es una hermosura de calle. Cerca también encontramos mira, aquí estamos en París, aquí dándonos una vuelta en París. O sea, la vuelta de En Parque Barcelona, Mercedes. que diga en Barcelona. De viaje en las clases. Y miren, aquí tenemos la causa Mila. No puedo mirar hacia arriba. Pues, bueno, aquí puedo alejarme un poco. Las barandas, las barandas de esa casa no son ni parecidas de un apartamento a otro. O sea, es tan diferente. Pareciera que un gusanito que hiciera hilos de hierro hubiese hecho esas barandas. Entonces, imagínense
solo las barandas de la casa, de cada apartamento, es una obra arquitectónica, ¿no? Porque me imagino que el arquitecto que estuvo a cargo de eso tuvo en cuenta todas estas variables. Y más abajo, entonces podemos, esta es una calle muy famosa de Barcelona, y más abajito hay otra casa de él, a pocas cuadras hay otra casa de él, pero bueno, como entenderán, pues no me ubico muy bien en Barcelona, ¿no? No sé, sí, no, es una ciudad hermosa. Ah, miren la casa, la otra casa que yo les decía. Vamos a ver si la encontramos, si carga el internet. Es esta, mírenla acá. Esta es otra casa también del mismo arquitecto, del arquitecto, ¿qué? El arquitecto Gaudí. Y miren también la casa, esta tiene un poquito más gótico porque él tiene en su interior esto, caras de monstruos, por así decirlo. Castillo Batlló. Vamos a buscarlo. Entonces, todo recuerda como a un cráneo, como a unos huesos, como la unión de unos huesos. Miren las columnas, ¿sí ven? Y los balcones, ¿sí ven que son los cráneos o las caras de los monstruos? No sé cómo decirlo, de un anfibio de un animal. Entonces, imagínense esta fachadita. Y así es la fachada y así es el interior, ¿no? Y él siempre construye así de la misma manera. Siempre construyó así de la misma manera. Él ya murió. Miren el interior, miren, todos los detalles son supremamente muy bien cuidados y es espectacular. O sea, estos apartamentos nadie vive en ellos, simplemente los tienen como museos. Y en Barcelona pues tiene su mayoría de obras de arte, por lo menos está el Parque Gaudí en Barcelona, es que no sé cómo se llama ese parque. Pero pues este parque es famoso, inclusive aquí en Cúcuta trataron como de copiar estas murales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las iguanas que había Sí, debajo profe, debajo del del puente que malecón? va hacia San Luis. Sí, señor. Sí, entonces esto es como lo que pasa es que no es copia, lo que pasa es que pues, él aplicó el mosaico y pues entonces el mosaico pues es un arte, una forma de arte muy hermosa, ¿sí? Miren, todas sus paredes son en mosaico. Y pues se hizo mosaico acá, ¿no? Pero pues cada vez que vean un mosaico ahora van a tener que pensar en Gaudí. Él tiene aquí unas iguanas, inclusive miren las iguanas, que son muy parecidas a las iguanas que nosotros encontramos en Cúcuta. Bien, entonces leer sobre ese señor es bacanísimo porque le cuento algo. A mí me gusta por lo menos las vainas, no sé cómo se dirá paranormales. Sí, cuentos de terror y todas esas bobadas. En ese año que Gaudí está que Gaudí está en Barcelona trabajando y haciendo sus obras, había una parte de la Universidad de Cataluña o la Universidad de Barcelona que se reunían como en el sótano y hacían como una clase, pero era una clase como de brujería, por así decirlo, de magias negras y de cosas que pues obviamente no pueden enseñar o que no van a enseñar en un colegio o en una universidad normal. Y él era uno de sus profesores de esas clases así todas oscuras y todas negras. Y pues también dicen que obviamente él tiene como su ideología también así como hacia la magia negra. Entonces encontramos los huesos que se repiten varias veces en las historias de magia negra, y, en fin, todo ese tipo de detalles que van a ser, que son muy entretenidos, ¿no? Pues, o sea, más eso es ¿qué? Una entretención, porque pues lo que realmente importa es el, la importancia de Gaudí
en la arquitectura. Bueno, muchachos, entonces esto, como les estaba diciendo, la clase de hoy es acerca de los fundamentos de la geometría descriptiva. Entonces vamos a empezar con la clase para no terminar tan tarde. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, las formas tridimensionales se pueden observar desde infinitos puntos de vista. Por eso no es posible representarlas en su totalidad en un espacio bidimensional. O sea, se podría representar cara por cara en un espacio bidimensional de una pieza tridimensional, y es lo que se hace cuando se generan los planos. Pero digamos las proporciones, el gusto y todo esto, o lo bonito o lo feo, pues se hace en el momento en que nosotros vemos el conjunto total de todos los componentes que componen, valga la redundancia, a un elemento con una composición artística, como lo es el David, ¿sí?, de Miguel Ángel. Entonces, si solo detalláramos el brazo, pudiéramos encontrar una belleza muy increíble por el brazo, toda la cantidad de músculos que se marcan, ¿sí?, la naturalidad con la que él extiende su brazo. O si analizamos directamente las pantorrillas, entonces los músculos, los huesos, cómo la posición en la que está parado, cómo afecta el movimiento de estos músculos. Y la cara, pues entonces encontramos que es una cara tranquila, que no está sosegado, que está relajado, que transmite paz, que transmite tranquilidad. Y la espalda, entonces vemos que es una persona que ejerce, o sea, ¿sí me entienden? Entonces, cada una de las vistas nos genera una imagen de esa obra de arte. Entonces, si viéramos uno de los detalles, nomás un solo detalle, pues no se apreciaría lo magnífico que es esta obra de arte. La proporción es casi como, mide como unos 4,5 metros. O sea, es supremamente grande. Y lo que dicen es que esta obra de arte, pues estas obras de arte son talladas en mármol blanco, que si usted no le da el por así decirlo, el pincelazo o la talla por donde es, se desquebraja todo y se puede perder la obra. Entonces, imagínense la cantidad de detalles que tiene una obra de estas, además de ser en un material tan supremamente duro como es el mármol blanco, podemos detallar hasta los músculos que normalmente se verían si estamos en esa misma posición. Entonces, es algo increíble de ver. Es algo muy, los rizos del muñeco son muy bonitos, y eso lo podemos lograr verlo de la siguiente manera. Hay una página que es muy chévere y se llama Google Art. Estamos acá y vamos a escoger el David. Miguel Ángel. No aparece. No aparece. No aparece. Artista. Vamos a buscarlo por artistas. AZ. M. Vamos a ver si podemos ver la vista del David en 3 dimensiones a través de Google Earth, Google Arts and Culture. No me carga bien.
Pero bueno, en fin. El punto es que necesitamos ver a todos los componentes jugando el mismo partido para saber si realmente el equipo funciona, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender de cómo nos ayuda a la visualización 3D de los objetos que tenemos cotidianamente hablando todos los días en nuestra vida, cómo pueden interceptarse entre ellos. Bien, dibujar nos sirve para que otros puedan ver, fabricar y aprender. Sí, la geometría descriptiva tuvo su origen en Caldea y en Egipto. Ya eso ya se los había dicho, ¿no? En el Renacimiento, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos evolución, la representación del espacio pictórico bidimensional a uno tridimensional gracias a la perspectiva. Entonces vemos las obras de arte de los antiguos egipcios son en 2D, ¿sí? Casi que los cuerpos se veían planos, como bailaban de la manera con la mano adelante y una mano atrás, o como danzaban más que bailaban. Y aquí en el Renacimiento, entonces ya encontramos obras con mucho más con mucho más ambiente, con mucho más que ver con el... Con profundidad, por decirlo así, ¿no? Exactamente, en profundidad. Entonces encontramos o rompemos o miramos la tercera dimensión. Comenzamos a explorar estas dimensiones que son los que le dan realismo a la imagen. ¿Por qué le dan realismo a la imagen? ¿Cómo vemos nosotros nuestro planeta? Nosotros no lo vemos en 2D, ni el computador que está enfrente de la pared lo vemos plasmado en la pared, sino lo vemos distanciado, ¿sí? A X cantidad de centímetros de la pared. Entonces, esto es lo que nos ayuda a dar profundidad, nos ayuda a dar realismo a través del juego de sombras, a través del juego de las distancias. Entonces, una persona que esté parada aquí al lado de la columna, pues no va a ser lo mismo que la persona que está al otro lado o en el otro arco, ¿no? Se tendrá que ver mucho más pequeño. De esa manera, pues entonces el Pues arte, por la perspectiva. claro, entonces tenemos, gracias a la perspectiva, mira, aquí lo dice, todo es gracias a la perspectiva, obviamente, no es porque el cuadro desde Egipto hasta la Edad Media entonces se hizo mucho más ancho, no, es perspectiva de poner los objetos un poco más cerca o más lejos o con una sombra que nos quiere indicar que está detrás de o junto a. Entonces, querer representar el espacio ha llevado a rechazar en muchas épocas a obras y artistas por sus perspectivas diferentes. Estamos hablando de la evolución, ¿no? Entonces tenemos a Egipto con sus obras de arte en 2D, tenemos el Renacimiento con obras de arte ya mucho más elaboradas, no sé, Leonardo da Vinci con su Mona Lisa, que se ve un paisaje en la parte de atrás y se distingue perfectamente que hay algo detrás de ella. Volvemos, entonces, esto es lo que dice de las críticas. Aquí está entonces Picasso, ¿sí? Y esta fue una de sus épocas o entradas al cubismo que se le atribuye o que fue uno de los grandes expositores de él, ¿no? Entonces, vuelve y juega con aquí esa obra de arte sí, obviamente tiene que aparecer súper fácil porque es súper famosa. Profe, la escultura de Miguel Ángel no aparece, ya la busqué y no aparece. No aparece. No, me metí en el de él, Miguel Ángel, Sí. y no aparece la escultura. No aparece. Aparecen otras. Bueno, sí, no. Cero elementos de Picasso, imagínense. No, es que no, este buscador me desencantó. Vamos a buscarlo bien. Pablo Picasso. Aquí están 1998 elementos. Entonces ya les muestro esta misma obra de arte que estamos viendo allá. Obviamente, esto aplica para todo, ¿no? Para todos los ámbitos, ¿cierto?
Aplica tanto para la construcción como para la arquitectura, inclusive para los médicos, porque ya los libros entonces tenían imágenes mucho más, eh, no sé, por así decirlo, imágenes que nos ayudan a visualizar mejor las cosas, o tenemos una tomografía que ya es rayos en 3D, que es una ecografía en 3D, ¿sí? Entonces, cambia absolutamente todas nuestras maneras de ver o nuestras maneras de hacer las cosas, la geometría, ¿no? Fue pucha, no las encuentro. Cuando no las estoy buscando, eso aparecen. Sí, no, 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 en serio. Pero bueno, en fin. Aquí tenemos la Garnica, se llama esta obra de arte. Tiene como representación la guerra civil que tenían en España. Y este español, Pablo Picasso, hace referencia a un bombardeo en específico que hubo en un pueblo. No me acuerdo el nombre del pueblo, pero ese les queda de tarea. Mentiras. Eh, entonces, esto es una obra de arte que pues revoluciona el momento, además es gigantesca, tiene 349, o sea, tiene 3 metros de largo por 80 centímetros de alto, es muy grande e impacta al ver obviamente, mire, una mujer con su seno que quiere decir la maternidad, del seno al descubierto, quiere decir la maternidad y su hijo muerto, o sea que madres llorando, madres desconsoladas, tenemos el caballo o un burro, no se sabe qué es eso, pero pues está gritando de impaciencia y de dolor. Vemos armas rotas y vemos el destello final, que es el que dicen que supuestamente pues azotó a este pueblo, ¿no? Vamos a ver si aparece aquí el nombre de... No, no, habla sobre tal la historia de la pintura, pero no de dónde sacó. Entonces, aquí vemos que retrocedemos de alguna u otra manera, retrocedemos en perspectiva. No es que no aparece, miren, no aparece nada. Imaginen, no aparece la Mona Lisa. No tengo el internet demasiado lento. Señor Ok, profe, me encantó. sí, sí, no, me desencanté. Esto, tenemos entonces la Mona Lisa, sí, que fue pintada por Leonardo da Vinci, y tenemos la Guernica, que fue pintada por Pablo Picasso. Entonces aquí no tenemos nada de distancia, simplemente un juego de sombras y de posiciones, de transposiciones. Miren el cuello de aquí del hombre, Más como un se arte abstracto, ¿no? superposiciona sobre la pata del caballito. Sí, es un arte abstracto, sí se considera abstracto porque es una belleza que tendremos que buscar un significado más que una belleza física. Entonces, sí se puede considerar arte abstracto. Bien, entonces, es como le criticaban a Picasso eso, Profe, que tenía tantas cualidades ese personaje o ese artista, y él llegaba a pintar en 2D. No cualquiera lo puede hacer, pero bueno. Todos los sistemas de representación se basan en la proyección, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve los famosísimos eclipses lunares? Es porque o la luna intercepta la trayectoria del sol y podemos ver la sombra de la luna, ¿sí? La sombra que ella proyecta en la Tierra. Entonces, por eso todos los sistemas se representan por el medio de la proyección. Entonces tenemos la proyección cilíndrica ortogonal, ¿sí? Que entonces tenemos centro de la proyección hasta en el infinito. Entonces el centro de la proyección hasta el infinito. Líneas de proyección entre sí, miren, entonces C con C', entonces aquí tenemos C y C', puntos distintos en la proyección que podemos rescatar al ver el plano. Y líneas de proyección vertical, perpendiculares Perpendicular. al plano de proyección. Bien, tenemos sistema diedétrico ortogonal.
con el plano de vista lateral, ¿sí? El de planta y el de vista lateral isométrico. Ok. Pucha, ¿cómo me va a olvidar eso? Ya un momento. Alzado. Alzado. Entonces, alzado es la cara de al frente. Vista lateral, pues es una vista lateral, ya sea derecha o izquierda, lo mismo que alzado. Alzado puede ser delante o atrás, ¿sí? También podemos tener esa vista. Alzado, planta, ubicándolo o aterrizándolo un poquito más a los conocimientos o al saber de nosotros. Entonces tenemos el alzado, tenemos alzado trasero o alzado delantero, vista lateral derecha, vista lateral izquierda y planta inferior. Bien, entonces aquí tenemos los 4 planos o los 3 planos que diga que nos dan las 3 dimensiones y tenemos 4 cuadrantes o 4 puntos en la recta, ¿no? Entonces tendríamos que se dividiría en cuatro cuadrantes. ¿Cuáles son esos 4 cuadrantes? Son estos. 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de la posición de cada uno, si tenemos un punto en el cuadrante 1, pues va a tener ciertos valores y se va a comportar de cierta manera. Lo contrario pasaría si tendríamos en el cuadrante 3 un punto va a comportar o tendrá otros valores distintos. Para eso entonces sirve los cuadrantes y sabernos ubicar. Recuerden la manera en como los vimos. 1, 2, 3 y 4. No, 1, 2, 3 y 4. No, 1, 2, 3 y 4. Bien. No, miren, 1, 2, 3 y 4. Al contrario, era al contrario. Era hacia la izquierda. Bien, tenemos segundo plano bisector, que es el que va del plano del cuadrante 2 al cuadrante 4, y lo mismo el primer plano bisector, que va de 1 al 3. Entonces, son planos que nos ayudan a ver correctamente o a tener más, una imagen más clara de nuestro objetivo. Tenemos el sistema diedétrico ortogonal, ¿sí? Entonces, es el sistema cómo nos va a indicar cómo está o en qué posición está ese punto. Entonces, el punto A se proyecta en 2 planos de la proyección. ¿En qué cuadrante está ese punto A? Está en el cuadrante número 1, mírenlo acá, aquí estaría el punto A. ¿Cómo se proyecta? Se proyecta en la vista alzada o en la vista lateral como A 2 veces prima, y en la vista de planta se proyecta como A prima. Listo. Y además tiene un ángulo con respecto al otro que entonces nos va a dar la ubicación exacta de ese punto. Tenemos también el sistema de planos acotados, ¿sí? El punto A se proyecta únicamente en plano de proyección, ¿sí? Para situar en el espacio, los elementos van acompañados de número de grados y más o menos, y su uso se ve más evidenciado en la topografía, arquitectura y urbanismo. Entonces, este es el sistema que nosotros podemos encontrar al momento de toparnos con un plano de civil, ¿sí? Podemos ver entonces que los planos están acotados, ¿sí? Y se ve una correlación directa entre plano y plano. ¿Cómo así, profe? De esta manera. Vamos a hacer un objeto y vamos a proyectarlo en diferentes vistas. Entonces, esto es un cubo rectángulo, ¿sí? Vamos a hacerlo así para poder diferenciar entre una vista y la otra. Lo guardamos y le damos cubo, rectángulo. Siga, Sebastián, no hay ningún problema. Cuando se sienta mejor, pues termina de ver el video. ¿Listo? Tenemos el cubo rectángulo. Entonces lo guardamos y vamos a generar un plano.
y vamos a generar un plano. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de vista que hay. Y un plano, por lo general, dependiendo del plano, ¿no? Pues esta vez vamos a hablar de un plano de una pieza. Se representa de tres diferentes maneras. Yo aquí en vista isométrica no puedo decidir o no puedo ver las vistas o las caras correctas, ¿no? Entonces vamos a poner una vista donde podamos ver todas las medidas posibles, que es lo que nosotros en construcción nos interesa, ver las medidas y que no nos vaya a hacer una habitación de 3 metros por 3 metros, sino que seamos todos o que estemos todos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en la vista alzada y miren cómo salen las proyecciones. ¿Sí ven la línea punteada como se ve? Entonces aquí estaremos viendo alzada superior o alzada, ¿sí? Tendremos vista lateral izquierda, vista lateral derecha, planta superior y planta inferior. Y de aquí, si ya sea el objeto que sea, ya podremos ver muchos más detalles con este tipo de vista o de planos acotados, que es donde se ve reflejado, miren, las líneas punteadas, es la que se ve reflejada de la vista proyectada, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir este enunciado cuando nos dice sistema de planos acotados. Ah, bueno, las cotas es otro cuento, ¿no? Las cotas son los numeritos o la medida que aparece en los planos. Después también hablaremos de ellas. Entonces, miren, 66.42 milímetros, 50.26 de alto, de ancho 60.42 y cuánto tendrá el de profundidad, tendrá 27. Entonces, miren, acá fácilmente pude sacar todas las medidas de mi cubo rectángulo. También tenemos los sistemas de planos acotados, ¿sí? Que son escala numérica y escala gráfica. Entonces aquí tenemos, aquí a un lado vamos a tener la escala numérica que nos va a indicar ¿qué? ¿Qué nos indica la escala numérica? Nos indica la escala a la que está hecho el dibujo. Por lo menos, acá tendrá que aparecer que está en escala 1, 1. Pero no aparece. Ah, mire. Ah, no. A escala, miren. Escala, miren, la escala aquí aparece 5 a 1. O sea, es 5 veces o se ve 5 veces más grande que lo que realmente es. En cuestión de edificios, pues tendremos que hacer al revés, ¿no? Escalas de 1 a 1000. ¿Y qué quiere decir esa escala? La escala lo que quiere decir es que vamos a dividir por el número en el que tenemos. Si digamos un edificio mide, no sé, 15 metros. Para poder ver la fachada en un computador, pues tendremos que disminuirle la escala. Si se la ponemos 1 a 1000, entonces, ¿qué veríamos de escala? Veríamos un edificio de las mismas proporciones a diferente medida. Entonces, vamos a ver exactamente el mismo edificio, pero con una medida dividida entre 1000. Entonces, si medía 15 metros en la vida real, dividido en 1000, ¿cuánto es 15 dividido entre 1000? Son 0,015. O sea, va a medir 15 milímetros. O sea, si yo saco una regla y mido la pantalla de mi computadora del edificio o el espacio que está ocupando el edificio, va a ser de 15 milímetros. ¿Sí? Obviamente, ¿para qué se hace eso? Pues para tener planos gigantescos o poder tener un mapamundi en nuestra casa. Para eso son esas escalas. Y entonces, ¿cuál es la aplicación? Pues no, simplemente no le pongamos escala ni nada. No, porque yo podría coger con un calibrador directamente en el plano y medir, digamos, de esta columna a esta columna. No me la dio, el ingeniero no me la dio y el plano no le podemos sacar la columna, entonces no podemos sacar la medida. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Medimos con un calibrador desde esta columna hasta esta columna. ¿Sí? Digamos, nos dio 7 milímetros. ¿Y qué dice que está a escala de 1 a 5000? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar, calculadora, multiplicar. ¿Cuántos metros equivale 7 milímetros? Porque eso está en metros. Entonces, un metro son 1000 milímetros. ¿Cuántos equivalen a 7 milímetros? Hacemos la conversión y nos quedaría 0,007. Profe, Señor, en ese sentido, el ejemplo que usted nos está dando siempre va a depender del número a escalar que uno haga, ¿sí? O sea, nunca es, digamos, no es constante el 1000, sino depende de la escala que uno tome, ¿cierto? sí, claro, claro, por eso le digo, o sea, no es lo mismo, obviamente, si yo voy a hacer mi casita pequeña, que solamente tiene un piso, ¿sí? ¿Cuánto va a medir de alto de esa casa? No sé, 3 metros, puede medir. Así vamos a ver un edificio, o si vamos a ver, como nos lo muestra aquí el ejemplo de diapositivas, un terreno, pues necesitaremos una escala mucho más pequeña, mucho más reducida para poder encontrar o poder ver los detalles más generales, ¿no? O sea, esa escala la escoge directamente el ingeniero o el diseñador o ustedes directamente en qué escala quieren ver esto. Y también obviamente depende del tamaño de la hoja donde vayamos a imprimir, ¿no? Porque nada sirve tener una hoja A0, que es la hoja más grande donde imprimen los planos, e imprimir a una escala supremamente pequeña donde no podamos ver. Pues entonces obviamente la escala también depende de la hoja a la que nosotros vayamos a imprimir. ¿Sí? Profe, y normalmente, por ejemplo, de su experiencia, cuando usted ha hecho en esa hoja, que es la más grande, la A0 es que me dice, Sí, señor, la A0. Venga, le digo las dimensiones de A0. más o menos a qué escala ha trabajado usted visible, que se ve bien. Pues lo que pasa es que lo que le digo, depende de la obra que uno esté haciendo. Yo podría hacer una hoja, obviamente, tamaños, papel. Yo podría hacer, mira, aquí está los tamaños de los papeles. Yo podría hacer mi casa, ¿sí? En una A0, en una hoja A0, ¿sí? Pero pues es que no tiene tanto detalle, ¿sí? O sea, una casa no tiene tanto detalle como los silos de este edificio. Entonces, mire las dimensiones de la A0, es que la A0 es gigantesca. Mide 841 de alto por casi 1200, o sea, estos son 85 centímetros por casi 1,20. Es un pedazo, es una cobija de papel. Entonces, claro, eso se imprime, ¿para qué? Para los planos más generales. Cuando vamos a comenzar a entrar a ese edificio, por ejemplo, estamos en el mismo ejemplo del edificio, al responderle al compañero, pues es que depende de muchos factores, ¿sí? Por lo general yo trabajo con hojas pequeñas, con A4, con formato pequeño. Entonces a mí me toca que amoldarme también ese formato y dependiendo de los detalles que tenga esa pieza o esa construcción, pues se sacan varios planos del mismo conjunto para poder evidenciar correctamente eso. Y todo Ah, ese, ok, ok. el Gracias. cuento de los planos es otra materia aparte, O sea, porque diga, esa hoja A0 es como para ya un proyecto, ¿no? Como cuando es uno va a mostrar correcto, varios sí, edificios. sí, sí, es un proyecto a escala mayor. Sí, digamos, miren, aquí están midiendo un terreno, o sea, un terreno, imagínense cuántos kilómetros hay en un terreno. Entonces, imagínense ustedes hacer un terreno de estos gigantescos en una hoja A4, en una A4, sí, que es la tamaño carta, la normal. Pues no se va a ver absolutamente nada, no se puede apreciar absolutamente nada, ¿sí? Pero tampoco entonces yo voy a coger una pieza o una piecita de acero inoxidable de 1 centímetro, entonces yo la voy a imprimir en una hoja A0 con una escala supremamente grande, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Estoy gastando papel, estoy gastando tinta, estoy gastando innecesariamente empleando recursos que no deberían estar gastándose ahí. Bien, entonces seguimos con el ejemplo aquí de Paint.
Entonces son 0,07 metros. Entonces 0,007 metros por 5.000. Entre columna y columna, creyendo que esto está en metros y no en kilómetros, ¿cierto? Hay 35 metros entre esta columna y esta columna. Estamos hablando de una medida, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? De cómo sacar una medida con los planos que tenemos. ¿Y para qué es importante la escala? Entonces, tenemos una medida más o menos de 35 centímetros, de 35 metros. Y pues entonces estos son planos acotados. Entonces los planos acotados, por las normas, ¿sí? Muchas de las veces les exigen obviamente las constructoras presentar planos a la curaduría y a todos estos entes encargados y tienen que seguir unos formatos. Entonces, imagínense, y las cotas tienen que estar donde tienen que estar. No podemos poner cotas por poner, o que haya una cota una cota, se le dice eso, una cota que se interponga a otra, porque eso ya, por lo menos esto que estoy haciendo es una barbaridad. O sea, eso no se hace, que se interpongan las cotas. Entonces, para eso existen conocer todas estas normas y son bastantes. Créanme que sí son bastantes. Bien. Tenemos el sistema axonométrico, ¿sí? Que tenemos planos de proyección perpendiculares entre sí, ¿sí? Y tenemos, pues, dependiendo de si vamos a manejar en los 3 planos una coordenada, pues se va a proyectar en los 3 planos, ¿sí? Por lo menos, la cara cuadrada de esta amarilla, ¿cómo se proyecta en los 2 planos de abajo? Pues es que depende del X o Y que yo tenga, ¿no? O sea, la proyección, ¿qué es? La proyección simplemente es la sombra que genera nuestro objeto debajo de un plano o en un plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar cómo es la proyección de nuestro objeto en en el plano de abajo, o en el plano planta inferior. Pero es que como este plano es diferente, porque vamos a hacer otro plano, geometría de plano. Vamos a aumentar la distancia para que se vea bien. Correcto. Y en ese plano vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un piso. Vamos a hacer un piso bien grande para que se pueda ver y apreciar bien lo que les voy a explicar. Lo que significa la proyección. Ok. ¿Cómo creen que se ve la sombra del cubo en el plano? ¿Vista de qué cara? Es correcto, esa es la respuesta que yo esperaba. Dependiendo de donde yo esté parado, profe, yo le puedo decir que se ve de alguna otra manera, ¿cierto? Porque si yo la veo así, en la planta, ¿qué voy a ver? Pues un simple rectángulo, ¿cierto? Pero en cambio, si yo la veo así en isométrico, ¿qué se va a ver? Como un pentágono ahí dibujado con una sombra, ¿cierto? Entonces, la proyección también depende de la perspectiva de donde estemos viendo. Entonces, si decimos, ¿cuál es la proyección de la cara amarilla en los planos X y Y, por si decir que este es Y y este es X, vista desde planta? Entonces, no, pues la proyección va a ser un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado sombreado, pues. ¿Y cuál va a ser la proyección? Y así sucesivamente con todos, ¿no? ¿Cuál va a ser la proyección del cuadrado visto desde tal punto a tal punto? ¿Cuál va a ser la sombra, no? Entonces, todos nos tienen que dar y nos tienen que decir, oiga,
esto es plano alzado. Oiga, esto es vista lateral. Oiga, esto es... Y los planos, por lo generalmente, si son planos de vistas dedicadas, lo dicen. Por lo menos yo tengo un ejemplo de un plano de AutoCAD que estuve trabajando o que estamos trabajando con una constructora aquí y me tomó el atrevimiento de coger un plano de ellos, de sus casas que están construyendo ahorita, ¿no? O sea, este archivo que tenemos acá, que da miedo. Miren, entonces aquí tenemos las vistas. Esta es una vista alzada, yo ya se las había mostrado, ¿no? Y dice planta primer piso, planta segundo piso. ¿Sí ve? Son vistas dedicadas, entonces se lo pueden decir. Esto se hace para efectos prácticos. Miren, ubicar todo en un solo plano y ubicar cómo se va a ver el comedor, las dimensiones del comedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí dice planta segundo piso y planta primer piso, ubicación, yo no sé qué, yo no sé qué, y los componentes que nosotros tuvimos que analizar, ¿no? O sea, esto fue un plano generado por un ingeniero, por un arquitecto, y el man nos lo hizo para nosotros, porque nosotros solo íbamos a cotizar estos elementos que estaban acá, no toda la casa. Entonces, él despiezó y utilizó el mismo plano, miren, él utilizó el Pero bro, despiezo. por lo general, en los planos siempre está la vista este, aérea, ¿no? Y las fachadas Sí, sí las dan en frontal. sí. Porque por lo general, o sea, por lo general las casas que nosotros construimos, ¿sí? O la mayoría de nosotros tenemos y construimos, pues los laterales, ¿qué tenemos en lateral? Nada, Sí, ¿cierto? solamente en las Los muros fachadas. se ven Sí, puro muro. exacto. Muro, o sea, nada, vemos una pared vacía. Si no tenemos vecinos, si tenemos vecinos, pues en la casa del vecino. O sea que a nosotros no nos importa cómo se ve nuestra casa de lado. A mí me importa que mi casa se vea bien por dentro y que se vea bien por frente, ¿cierto? Ni tampoco le muestran cómo va a quedar su casa por debajo. Pues, a mí qué me importa. Con tal de que tenga buena cimentación esa casa, pues ahí vamos. Ese es A excepción si tiene subterráneo. Sí, claro. Y el subterráneo, por eso lo digo, a veces los planos ni siquiera hacen planos de abajo, hacen planos de arriba por capas, como lo hicieron acá. Planta, o sea, como este era un ejercicio para nosotros, pues no va a estar tan debidamente estructurado como sí lo fue para los planos de los ingenieros. Obviamente, cuando generan planos, entonces ellos primero hacen por capas. Entonces, la primera capa, ¿qué es? Primera capa, no sé, excavación. Segunda capa, es cimentación. Tercera capa, tubería. Cuarta capa, y no sé qué, y comienzan a llenar la casa de abajo hacia arriba como se construye normalmente un edificio, como se construye una casa, poniendo ladrillos de abajo hacia arriba. Entonces, ese es el trabajo de los que realizan los planos. Es un trabajo arduo, pero y de mucho detalle, porque toda la casa depende de Pero Melo, usted. quedó completísimo. ¿Cómo? Que le quedó Melo, le quedó bueno. También, No, y para la aplicación que nosotros lo necesitamos, pues estaba bien. O sea, no necesitábamos eh, algo más específico, ¿no? Nosotros medíamos, nosotros vamos a cotizar este ejercicio, entonces PB001 y lo íbamos y lo buscábamos, PB, mire, PB01, entonces, mire, va en el primer piso, al lado de los carros, con una ventanería, tiene que ser supremamente gruesa, para eso era, ¿no? Entonces, y se hizo la tarea. Entonces, no el plano que más tenga es el que más sirve. Es el plano que tenga la medida que usted necesita. Ese es el plano que realmente sirve, ¿sí? Y tenga las vistas que usted quiera. Tenemos también el sistema axonométrico, ¿sí? Que depende de sus ángulos o los ángulos que conforman entre plano y plano. Entonces vamos a tener que los nombres van a ser en griego, beta, teta y alfa puede ser ¿no? Cambia mucho como se ven.
Eh, Esos son los ángulos que se relacionan entre ellos, que se relacionan con los ejes. Sería complicado, digamos, medir un ángulo desde Y, que está el punto aquí en la mitad. Pues entonces, ¿yo cómo hago? Pues entonces, de alfa a teta, hay un ángulo. Ah, bueno, lo anoto. Y después de beta a alfa hay otro ángulo y así sucesivamente. Entonces me tendrán que dar tres ángulos. Miren, entonces aquí están los isométricos, que todos los ángulos son iguales. El dimétrico, que solo dos ángulos son iguales. Y el trimétrico, que ninguno de esos ángulos son iguales. Entonces ya aquí ya nos metemos con lo que yo les decía de la perspectiva, ¿no? Miren, el Sol ya está un poco más abajo y nos va a decir que es una proyección cilíndrica oblicua, ¿sí? Que tenemos centro de la proyección, está en el infinito, ¿sí? Líneas de proyección paralelas entre sí y líneas de proyección que no son iguales, perpendiculares al plano de proyección. Tenemos la perspectiva caballera, ¿sí? Que son tres planos de proyección. Esta es pues, la que nosotros utilizamos o la que por lo menos yo utilizo para fabricar piezas, ¿sí? Es una perspectiva caballera. Entonces aquí podemos ver la isométrica, que sería como la misma, como un sinónimo, por así decirlo, ¿sí? Tenemos tres planos de proyección, X, Y, Z, dependiendo de cómo nosotros lo veamos. Un plano de proyección ortogonal y triedro, trirectángulo ejes X, Y, Z. Bien. Tenemos la proyección cónica, que tenemos que el centro de la proyección es un punto propio, ¿sí? O sea, te, es un puntico el que está proyectando. O sea, es como si nos alumbraran con una linterna desde muy lejos. ¿Usted cómo lo ve? No lo ve como una linterna, sino lo ve como un punto o como un haz de luz. Tenemos entonces centro de proyección es un punto propio. Líneas de proyección no son paralelas entre sí porque se tocan en un punto, ¿sí? Se tocan en el punto de proyección. Entonces, desde ahí comienzan a, a tocarse. Entonces, ya no se vuelven a tocar más adelante, pero ya se tocaron alguna vez y rompen la regla eh, de, de las paralelas. Miren un dibujo con vista de proyección. Ah, bueno, miren, me puse a hacer los planos y aquí estaban inclusive mejor. Miren el objeto y miren cómo lo despedazan y eh, cómo se ve en las diferentes caras, ¿no? Planta, alzado, perfil. Aquí se ve mejor que cuando yo lo expliqué. Bien, estábamos buscando dibujos con vista de proyección, con proyección cónica. Vamos a buscarlo a ver si aparece. Y es un dibujo que todos nos lo sabemos. Ay, pero no, así tampoco aparece. Bueno, ese tipo de dibujo, ¿no? Esto es una perspectiva cónica porque si nos vamos hasta muy, muy lejos, esto va a ser casi que un puntico ahí, o veamos este se ve mejor, y se ve así, ve, como se sale del punto la proyección y los ejes de proyección de alguna manera se tocan en ese punto y continúan su viaje. Entonces ya no son paralelos entre sí. Y las líneas de proyección no son perpendiculares al eje de proyección. Ok. Tenemos una perspectiva cónica que tenemos vista lateral, vista superior y vista de planta. Tenemos el plano principal y todas se ven desde la de planta.
Vamos a ver un ejemplo de esta para que nos quede más claro. Perspectiva cónica. Mire, este por lo menos tiene 2 puntos de fuga. Este ejemplo. Esta casa también tiene 2 puntos de fuga. Aquí tenemos la perspectiva cónica de un hexaedro. Son perspectivas que pues nos van a hacer un poquito la vida difícil. Sí, digamos, verla en un plano es complicado. Sí, se utiliza solamente en momentos donde realmente ameriten, pero pues no es muy común verlas. Entonces es complicado. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos la perspectiva cónica que se divide en frontal, oblicua y cónica aérea, con 3 o 2 puntos de fuga, dependiendo de nosotros cuántas caras o cuántos o qué caras queremos mejor ver, ¿no? Mira, aquí tenemos detalle la cónica frontal, cónica oblicua con 2 puntos de fuga y la cónica aérea, que es con 3 puntos de fuga y hace más énfasis ¿qué? Como una vista superior, ¿no? Mira, vamos a verla acá, en el ejemplo que tenemos acá. Entonces, la proyección frontal sería como algo así, ¿sí? Donde los puntos van a comenzar como por acá, bien lejos, ¿sí? Una cosa por aquí, y esa sería la frontal. La oblicua, entonces tendría ya 2 puntos de, y sería algo como, aquí está, isométrica, dimétrica y trimétrica. Si ven que se gira un poquito más hacia arriba, entonces esas son las vistas que tenemos nosotros, pero pues en ingeniería civil es complicado encontrar este tipo de perspectiva. Siempre encontraremos una perspectiva, como lo decía el compañero, una frontal o planta, que es la que más se utiliza, por lo que les explicaba. Cuando son casas de diseño, ¿sí? Casas de diseño que importa cómo se ve por adelante, se ve por un lado, se ve por detrás, se ve por arriba, se ve por el otro lado, pues los planos obviamente van a quedar o tienen que quedar con mucho más detalle y con toda esta cantidad de vistas que estamos viendo, ¿no? Pero pues, miren, por lo menos ahorita estamos trabajando en una casa, no es parecida a esta, es más parecida a esta. Y miren, les voy a enviar las imágenes al WhatsApp. Vamos a ver. Profe, yo tengo una casa que hice, pero solamente con un punto de fuga. No sé si se las comparto. Sí, claro. Entonces, con solo punto de fuga, entonces sería ¿cómo es que se llama? Una frontal, una cónica frontal. O sería lo mismo que tenemos acá como isométrico. Ahí se la envié No. para que la revise. Miren, muy bonita, muy bonita. Felicitaciones. Tiene talento ahí. Bien, 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 bien. Miren, pues obviamente no soy quien para juzgar ni nada, sí, pero lo que nos hace ver un poco como rara el dibujo, miren el ángulo que hay entre la línea de abajo y la línea superior, o el eje X y Y. Ese ángulo siempre tiene que ser de 90 grados No siempre, profe, porque depende o usted. 45 grados dependiendo de la perspectiva que lo está dando, pero digamos usted, bueno, es que es complicado. Digamos aquí tenía usted que
para una mejor representación de esta gráfica, tendría que haberlo hecho con 2 puntos de fuga y le hubiese quedado bacanísimo. Yo tengo una cocina que quedó, sí, mucho mejor, más concreta, pues es que fue Sí, más como, bueno, les voy a enviar entonces, ya denme un segundo y le envío la casa que les estoy comentando, que tiene perspectiva por todos los lados. Entonces necesitamos verla por todos los lados. Ahora la borro, no mentiras. Los llevé al hype y después los bajé. Mm. Ah, no la tengo. Ah, ven, esa cocina quedó perfecta. Esa cocina quedó muy, muy, muy bacana. todo menos los platos. Y Sí, los no, eso platos sí fue horrible. porque Eso hice rápido. también depende, obviamente, de ser, tiene que comprar la reglita para los platos, porque si no el dibujo para hacer un plato es chéverísimo. Esto con líneas proyectantes y con, o sea, hacer un círculo en esas vistas es complicado. No, ya Por quedan eso, 5 minutos, profe. bueno, por eso hay una reglita que es muy chévere, pero yo creo que usted no la dejan utilizar esa regla, ¿cierto? No, 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 todo, eso sí a mano alzada. Bueno, aquí se las voy a enviar. Solo tengo una fotico, pensé que tenía más, inclusive no está ni en mi, no la tengo ni yo. Me robé un estado. Nada, pero, profe, uno ve, por ejemplo, los dibujos del compañero y aunque uno dice de pronto que hay algún error o eso, como usted decía, cuando uno lo va a hacer es difícil, o sea, el No, compañero tiene talento porque no, 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 es no, no, difícil no, hacerlo. eso es muy bonito. Pero pues, o sea, Vaya no, uno, obviamente. póngase a hacer un dibujo de eso y verá Ah, cómo le queda. no, 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 no. Es que el compañero se lo aseguro que no es el primer dibujo que hace. O sea, yo se lo puedo recontrajurar que no es el primer dibujo que hace. O sea, no es No, más. porque es que nos colocaban, por ejemplo, 15 minutos a hacer un dibujo a mano alzada. Entonces, obviamente eso era tercera nota, entonces uno se esforzaba muchísimo por eso. Obviamente uno tiene Ay, práctica porque ya es lo que uno hace Obviamente, en pues, mano alzada, no, pero ya cuántos con reglas planos ha diferentes. hecho usted? y la habilidad, ¿no? Eso es Y una por habilidad ahí que se desarrolla. unos Eso 20 es más una o menos. habilidad que se adquiere y pues, no, 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 eso es espectacular y eso es muy bacano, eso es muy bacano. Miren, si ustedes combinan lo que yo les decía desde siempre, los garabatos que hacíamos de pequeños, si lo hubiésemos combinado con un poquito de técnica, pues no sé dónde estaríamos ahorita, ¿no? De pronto unos garabatos buenos con un buen apoyo, pues hubiesen sido geniales. Bueno, miren este volado que le hicieron aquí a esta estructura, ¿sí? Un voladito, un balcón voladizo. Y es supremamente importante cómo se ve la vista lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener la medida del balcón. O si no, entonces, ¿cuánto echamos? O la vista, o la otra lateral, ¿sí? Entonces, aquí es necesario, digamos, una vista lateral o una vista que nos ayude a entrar en razón o a ver mejor estos detalles, digamos, de la baranda en vidrio, de la estructura metálica que va adentro. Entonces, ahí se apoya uno para, para este tipo de estructuras, ¿no? Entonces lo mismo, volvemos al caso. Pues si usted va a hacer una aplicación pequeña, digamos, no sé, va a levantar un muro, pues usted no coge y lo proyecta y lo dibuja y todo no sé qué, sino simplemente, entonces usted calcula la cantidad de materiales, las vigas que necesita, ¿sí? Y usted hace, dependiendo Profe, obviamente, señor. en esa casa, bueno, yo siempre que, no sé, yo es por la ignorancia, ¿no? Pero yo siempre que es una casa así, no sé, yo esa vaina se va a caer, ¿no? Pues dice uno, esa vaina se va a caer porque pues uno tiende a pensar que eso necesita un refuerzo en la parte que está al vacío, ¿no? Ajá. Usted cree que aquí este pie amigo, digámoslo así, hacerle como una curvita aquí, ¿sí o no? Sí, 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 buena, buena, buena. Sí, sí. Esto sí es como hacerle una curvita acá, ¿no? Como un pie amigo aquí a la estructura. Pues ahí, hermanito, ahí es donde entra, Esa es la parte de los nodos, ¿no? Los 4 puntos de arriba. sí, ahí donde entra un poquito de cálculo de material,
¿sí? Qué cantidad de cemento, qué cantidad de material metálico le voy a meter, la calidad del metal, el grosor de este, en qué acomodación. Entonces, ahí ya, es que ahí ya comenzamos a hilar fuertemente. Ahí ya comenzamos a hilar una vaca y no terminamos nunca. Que son otros temas que son supremamente interesantes. O sea, las cargas en las vigas es un tema que yo no sé ustedes por qué no ven eso acá, sinceramente. O no sé si lo Claro, ven conmigo. ese No es sé el si, meollo del asunto, ¿no? Eso ese es, es, yo mejor creo dicho. que eso debería ser algo importante y no. Pero bueno, en fin. Ni en física mecánica tampoco creo que vemos eso. No dictan la estática, profe. ¿Ustedes ven estática? No, no, pues te pregunto porque no sé. La verdad no Sí, sí, creo. sí, sí, sí. O sea, sí Sí, es, sí, o sea, vamos a ver el módem de usted, aquí lo tengo pero abierto. eso más que estática es estructural uno o dos. Pero por lo menos, es que no estoy diciendo que vean tanta estructura, pero sí por lo menos un... No, pero sí con la estática sí se aprende bastante la cuestión No, de la sí, claro, estructura. claro, pero digamos una física mecánica enfocada a resistencia a materiales, o sea, ahí te podría, Y ojalá, eso, ojalá. y no, ahí se podría adelantar bastantes docentes, ¿dónde están docentes? Mira, aquí es donde buscamos todos los chinos cantones y los ponemos acá, mire, Zavala, Pérez, Brian, Andrés, tengo que tener cuidado. Ay, mire, y es de construcción de edificaciones. Ya va, estoy mirando estoy mirando el programa de ustedes para ver si ustedes ven estática o, bueno, voy a primero ver, es que no creo, segundo semestre. No. Entonces yo creo que para la clase de física vamos a destinar unas clasecitas para eso, para esa resistencia a materiales. Eh, eso Sería muy es, bueno, señor. que sería muy bueno eso. Sí, 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 Claro, claro, estaría buenísimo. podríamos quitar, pero aquí entre nos, ¿no? Claro, claro. Sí, pero yo sé que por lo menos no sé, digamos, tiro parabólico, eh, es interesante, sí, todo lo que usted quiera, también ayuda como un hijo de pucha, pero es que estamos tratando de formar a otro tipo de profesional. Entonces, unas clasecitas de física, mecánica, materiales, agu- aguantan bastante. Señores, vamos a terminar estas diapositivas breves y ya, nos vamos. Ah, ya terminó, miren, de buenas ustedes, ¿bien? Ok, mis señores, entonces quedo con ustedes comprometido a dedicarle unas clasecitas a física, mecánica, materiales. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo sé que les ayuda a ustedes y a mí me gusta eso. Claro, y se lo agradeceríamos. Sí, 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 sí. Yo sé que eso es un plus que ustedes pueden tener frente a otras personas que tengan su mismo nivel de educación. Bueno, muchachos, la clase queda grabada como siempre. Recuerden hacer las actividades. La actividad del día de hoy va a estar muy sencilla porque va a ser hacer un plano, ¿sí? De los planos, de los tipos de, o los diferentes planos que expliqué yo acá. Escojan un plano, el que ustedes crean mejor para representar la figura y también que se les facilite, porque ahí por ahí vi un dodecaedro y bueno, en fin, si quiere cambiarlo, no se preocupe, yo lo entenderé. Eh, no le dije la tarea, la siguiente, pero entonces todo va en conjunto. Entonces, hacer la pieza que ustedes hicieron y acotarla con las medidas que ustedes le pusieron a esa pieza, ¿sí? Entonces, tomar la pieza por cada una de las caras, tomar la medida y plasmarla en el papel, un plano. No les estoy diciendo que sea un plano técnicamente correcto, ni tampoco en una hoja milimetrada número 1426 que solamente cuesta 3.000 pesos. No, una hoja de papel blanco, es un bosquejo más que un plano acerca de cómo vamos a representar
la figura de cada uno de nosotros, la que hicimos, y tratar de que sean las medidas correctas. ¿Listos? ¿Entendida la tarea? Recibido. Recibido, Listo, perfecto. profe. Entonces, Ok. por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al WhatsApp. Profe, esa tarea la monta usted en el cuyo, ¿cierto? Sí, yo ya me pongo a hacer la actividad, ya me pongo a montar también la videollamada y eso. Entonces, en 3 minuticos van a tener la tarea que les expliqué. ¿Listo? Listo, Listo, profe, muchas profe. gracias. Bueno, pues que estén muy Listo, bien, profe. señores. Buenas noches. Bueno, Cuídense. buenas tardes, Buenas profe. noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.